Esto es Dieleyeto, el podcast de ADEPRIC, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida, la familia y la libertad religiosa. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 3 de Dieleyeto. Estamos muy contentas de estar aquí, digo porque ahora somos 3 mujeres. Yo soy Mariam Maldonado de Varías y está conmigo como siempre Astrid Ríos de Marroquín, y hoy tenemos a una invitada, aunque no sé si decirte invitada, pero porque sos parte de nosotros, y es Basti Madrid de Monterroso, y te voy a dejar a ti para que puedas presentarte y puedas decir quién sos. Muchas gracias, Mariam. Sí, no voy a decir tampoco gracias por la invitación porque pues voy a estar aquí más veces Sí, seguro. de lo normal, pero estoy muy feliz de estar con ustedes. Yo soy Basti Madrid de Monterroso, estoy casada con Sebastián, soy hija de pastor, llevo ministerio desde que tengo memoria. También estudié diseño gráfico en la universidad, no me pregunten por qué, solo eso sentí Pero que sos tenía que muy estudiar. buena. Actualmente pues estoy pastoreando con mi esposo a los jóvenes en Iglesia Villarreal, y tengo un proyecto que ya vamos a hablar por ahí más adelante Sí, de súper. esto. Pues si se preguntaban por qué Basti está hoy con nosotros, esa es una de las razones por las cuales ella está acá, y es que vamos a empezar a hablar acerca de uno de los pilares que sostienen la esencia de ADEPIC, y ese pilar es el pilar de la dignidad de la vida humana. Y muchas veces cuando nosotros hablamos sobre la vida o el derecho a la vida, únicamente nos enfocamos en aborto, y está bien, porque es una de las causas más comunes o más conocidas. Sin embargo, el derecho a la vida o la dignidad de la vida humana no se reduce solo al aborto, y de eso vamos a hablar también un poquito. Y quería contarles qué es lo que nosotros como ADEPRIC defendemos. Si aún no lo han hecho, por favor, ingresen a nuestra página adepric.org. Ahí tenemos una sección donde dice manifiesto, y ustedes pueden encontrar con mayor profundidad qué es lo que conocemos. Pero para nosotros en ADEPRIC la vida humana es preciosa y debe ser protegida desde la concepción hasta la muerte, porque creemos que cada ser humano es único e irrepetible y su dignidad intrínseca la encuentra en su creador. Tenemos 3 pasajes bíblicos que a nosotros nos gusta mucho como para poder fundamentar esto. Uno está en Génesis, el otro está en Salmos y el otro está en Hebreos, y no los vamos a leer porque para que vayan ustedes a buscar nuestro manifiesto, pero son 3 historias: la historia de la creación, la historia de cómo David escribe en el Salmo esa, a mí me gusta decir como asombro por cómo Dios tenía el control de su vida desde antes de nacer, y también Hebreos, que nos dice que nosotros somos imagen de Él, imagen de Cristo. Y entonces es por eso que nosotros creemos que cada vida humana vale la pena no solo defenderla, sino también protegerla, cuidarla, nutrirla desde la concepción y hasta la muerte. Buenísimo. Y para comenzar entonces la conversación y poder fundamentar un poco más este pilar de vida, queremos platicar bastante con Basti, porque si ustedes no la siguen en redes sociales, háganlo. Basti habla, promueve y defiende la vida, la familia y la libertad religiosa. Y entonces la tenemos acá para platicar un poquito. Vamos a hacer unas preguntas para que podamos ir pues respondiendo o profundizando un poco más en este pilar. Y nos gustaría saber, Basti, ¿cómo dirías tú que te llamó el Señor a enfocarte en esta causa pro vida? Bueno, creo que todos los cristianos estamos llamados por el hecho de ser cristianos a ser pro vida. Y eso es algo que tal vez no lo vemos tan evidente en nuestra cultura, ¿verdad? Pero Jesús fue el mayor ejemplo de ser pro vida, ¿verdad? Él vino a dar su propia vida para que nosotros tuviéramos vida eterna. Entonces creo que desde muy pequeña a mí se me inculcó el valor por la vida. Como estoy en ministerio, pues yo escuché historias, yo escuchaba experiencias, ¿verdad? De otras personas, no solo hablando
de bebés que perdieron su vida, por ejemplo, sino también personas con cáncer, personas con necesidades especiales. He estado muy envuelta en eso, ¿verdad? Entonces, más o menos en mi adolescencia yo empecé a notar que mis amigas pues empezaban a adoptar un poco las ideas feministas y yo siempre he cuestionado todo lo que viene de afuera, ¿verdad? Todo lo del mundo. Exacto, sí. Como buena cristiana. Pero yo empecé a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué? Me empecé a preguntar y en eso encontré este tema y las atrocidades que obviamente se hacían. Y ya más adelante, cuando estaba en la U, me di cuenta que era una semilla que estaba sembrada en los corazones de las mujeres y los hombres de la universidad en donde yo estaba estudiando. Yo dije, ay, a mí no me importa si me quieren aquí o no, yo tengo que hablar de esto porque esto es de verdad abominable, o sea, me dolía en el corazón ver y escuchar ciertas conversaciones. Y entonces yo empecé a hablar en mis redes sociales, ¿verdad? Al inicio sí tuve como mucha resistencia y muchos de mis amigos pues me dejaron de hablar, pero yo dije, bueno, yo valoro tanto la vida de ellos que valoro la vida de los demás y eso me importa mucho más a que me dejen de hablar o me dejen de seguir en redes sociales, ¿verdad? Entonces, y luego de eso, pues tengo una pérdida de un bebé ya estando casada hace más o menos 1 año y medio. Y eso como que me dio más fuerza. Y lo hizo personal, ¿verdad? Claro, me inyectó así mucha más fuerza porque de verdad la conexión que hay entre una madre y un embrión, o sea, es algo que uno no puede controlar, digamos, como mujer. Y eso biológicamente se comprueba, que hay un vínculo que se crea instantáneamente en el que el bebé es concebido, que el niño le lanza señales al cerebro para que el cerebro le empiece a decir al cuerpo, hay algo dentro de ti, ¿verdad? Aquí hay que preparar el cuerpo porque hay algo que se está gestando. Entonces, como tú decís, se volvió mucho más personal y pues así es como nace el proyecto, que no sé si ya puedo decir el nombre, pero Por si favor, quieren por lo puedo favor. decir. Bueno, pues así nace Alcemos la Voz. Pasé todo 1 año resistiéndome porque decía, tiene mucho tiempo y también da un poco de temor porque uno tiene que tener mucha información, hay que estar bien informado, pero ahí vamos, el Señor ha apoyado el proyecto y ha sido una aventura genial. Buenísimo. Y yo solo quería decirte, Basti, ahorita que te escucho, en lo personal, yo sigo en la etapa de resistencia de redes sociales. No me gusta, de verdad que no me gustan las redes sociales o hablar tanto en las redes sociales, pero hace poco, y creo que es algo que Dios está trabajando por lo menos en mí, en donde Pablo habla y dice, todas esas cosas ahora las tengo como pérdida. Y todo lo que yo he perdido, digamos, le doy gracias a Dios porque lo perdí, porque lo encontré o te encontré a ti, dice él, ¿verdad? En su carta. Y sin importar qué es lo que hayamos perdido, cuando lo perdemos por causa del Evangelio y por causa de Cristo, nunca fue una ganancia, sino que la pérdida es la ganancia. Y en este caso, yo sí, cuando empezamos a DEPRIC, nosotros hablamos con los fundadores, incluida Basti y Mariam, que están hoy en el estudio, y decíamos, ¿será que esta es una causa que está en el corazón de Dios o no? Era la causa de la vida, proteger a su creación. Y creemos firmemente que, como lo dijo Basti, toda la Biblia habla acerca de la vida, y no solo la vida aquí en la tierra, sino la vida eterna. Entonces, ¿cómo no vamos a ser nosotros pro vida y poner todos nuestros recursos al servicio de Él? Y me encanta que tú digas, es que no me recuerdo cuando empecé, pero es por eso, porque creo que Dios imprime su corazón en nuestro corazón cuando nosotros lo dejamos entrar, y es por eso que su causa se convierte en la nuestra. Y ahí es donde cada uno, según nuestros talentos, porque no todos nos vamos a dedicar a lo mismo, pero damos gracias a Dios porque tus talentos y ese diseño gráfico que estudiaste en la universidad ahora se refleja en unas playeras súper chileras. Y en la página y también. en la página está. que Wow. tienen que ingresar, de verdad, no se lo pierdan, porque Basti ahí está informándonos y usando esa plataforma para el pueblo cristiano. Yo quería hacer ese link también con lo que estaban hablando de
cómo entonces vemos la importancia del concepto de ser creados a imagen de Dios. Cabal, al principio, cuando Astrid menciona el versículo de Génesis 1, 26, 27, habla la palabra que fuimos nosotros creados a imagen de Dios, o ese concepto de imago Dei, y seguramente como cristianos pro vida, que no solo tenemos, como decías, esto que nos acabas de decir es un argumento científico de lo de que hay un link en el bebé y la mamá desde la concepción, casi que tu cuerpo empieza a tener esas como reacciones. No solo es eso, sino es espiritual también, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos que somos seres espirituales y que el Señor impregna o pone, sella en nosotros su imagen. Me gustaría leerles una cita y ver qué pensás, Basti, y qué pensás, Astrid, sobre esta importancia del concepto de ser hechos a imagen de Dios, ese principio que debemos resaltar para poder defender la vida. Y dice la siguiente cita: la dignidad, según la definición bíblica, está vinculada al concepto bíblico de la gloria de Dios. Su trascendencia, su importancia es lo que la Biblia usa para describir a la fuente de toda dignidad. Solo Dios tiene un valor eterno y una importancia intrínseca, es decir, en sí mismo. Nosotros somos criaturas, venimos del polvo y el polvo no tiene mayor importancia, pero adquiere importancia cuando Dios toma ese polvo, le da forma de ser humano y sopla aliento de vida y dice: esta criatura es hecha a mi imagen. Y Dios les asigna una importancia eterna a las criaturas temporales. Dice el pastor R.C. Sproul, que me encanta esta cita y me gusta porque resalta mucho el tema de ser hechos a su imagen. Fíjense que yo estudié diseño gráfico, ¿verdad? Tuve casi 5 años en la carrera, y yo me pongo a pensar, nadie diseña algo que no quiere. O sea, todos le agarran cariño a su diseño, por muy feo que haya quedado. O sea, uno ama lo que hizo. Entonces, yo no me puedo poner a pensar en que Dios deseche algo que Él diseñó con sus propias manos, ¿verdad? Y obviamente al inicio yo les decía, no sé ni por qué estudié diseño, pero realmente entendí el valor de que Dios nos creó a su imagen. Porque cuando uno está, por ejemplo, dibujando, cuando uno está creando algo, pues aunque uno no quiera, uno le agarra cariño porque es algo que le puso esfuerzo, algo que pensó por mucho tiempo, algo que imaginó, que preconcibió. Miren, es impresionante cómo el proceso incluso del diseño humano se refleja en la imagen del diseñador perfecto, ¿verdad? Porque él nos pensó antes de hacernos, ¿verdad? Es lo mismo es en una creación, en una creación, una obra de arte, en una pieza musical o en un diseño publicitario. Uno tiene que pensar y de verdad ponerle cabeza, como decimos, meterle cabeza al diseño. Y entonces eso nos hace una conexión con eso, ¿verdad? Yo tengo el tío de mi esposo es publicista y él le tiene cariño a sus campañas, ¿verdad? Por muy mala que hubiera salido, a él le gustó la idea. Sí, y es algo creativo, exacto, ¿verdad? Pero imagínense el nivel de amor que le tiene el Señor a su creación, pero también que le da voluntad, ¿verdad? Que no solo somos una creación inanimada, sino tenemos la oportunidad de hablar, de pensar por nosotros mismos. Nos da esa libertad de escoger si lo reconocemos como nuestro diseñador o no. Eso es otro nivel y con todo y eso nos ama, ¿verdad? Él ama su creación. Obviamente los cristianos que lo han confesado que Jesucristo es su Salvador son hijos. El resto es su creación, pero Él ama igual a su creación, sí, ¿verdad? Entonces creo que es entender que Dios no es, porque tal vez la concepción de Dios, de que es alguien en el Olimpo, así tipo Hércules o algo así. Zeus. Como con su látigo de oro. O sea, esa mala concepción de Dios no nos deja entender el Padre que Él es. O incluso la concepción que nosotros tenemos de nosotros mismos. Hace poco estaba leyendo un libro que se llama Ética Cristiana, de verdad que se los recomendamos, es del pastor Miguel Núñez, y él hablaba acerca de cómo los seres humanos han cambiado la forma en la que perciben su propia vida. Y es más o menos lo que tú estás hablando, y uno de los atributos de la persona es la razón.
y nosotros podemos Sí. utilizar la razón para acercarnos a Dios. Y él explicaba cómo antes, digamos, habían dos flechas, una para arriba y otra para abajo, en donde la razón trataba de subir hacia la revelación y la revelación bajaba y la entendíamos con la razón. Pero el punto de esto es que nosotros podemos diferenciar, como tú bien lo decías, Basti, quién es nuestro creador y creación de quién somos. O sea, esa sería la Esa es nuestra esa es nuestra identidad. pregunta. ¿En dónde está la identidad? ¿Y quién, según tu identidad, ese es el valor también que te vas a dar y el valor que le vas a dar a los demás? Porque tal vez no todos son hijos, pero todos son creación, todos son semejanza de Él. ¿Cómo sería el mundo ahora si yo, antes de pensar en hacer cualquier cosa, digo, Él es la imagen de Dios, creación de Dios, lo tengo que respetar porque amo a mi creador? Amo, si ya somos cristianos, amo a mi Padre. Yo no me imagino, o por lo menos aquí en la tierra, si nosotros tratamos de agradar a nuestros padres terrenales, ¿cómo no podemos agradar a nuestro Padre Celestial respetando a su creación? Entonces, esto otra vez, regresamos a lo mismo, no es solo acerca del aborto, es acerca de cómo tratamos a los demás, cómo tratamos a quienes son más vulnerables, a quienes son incluso los marginados de la sociedad. Y cuando estábamos hablando de esto, yo recordaba que muchas veces, y aquí vamos a entrar un poco a los argumentos, digamos, a favor del aborto, pero dirán, no, es que si fue concebido en violación, o si fue concebido en una situación de pobreza, o si fue un accidente, y lo pongo entre comillas, le damos un valor diferente cuando decimos que el aborto es permitido en estas causales, por ejemplo. No nos ponemos a pensar en cómo se sentirá la persona que nos está escuchando que fue concebido en estas circunstancias. Y el mundo le está gritando que es una persona de segunda categoría, porque se salvó de que no existiera una ley de aborto, por ejemplo, con estas causales, porque quienes promueven el aborto nos dicen que seguro su mamá lo abortaría, ¿verdad? Ese es como que el primer argumento que ellos dicen, seguro tu mamá te va a abortar. No lo dicen con esas palabras, porque obviamente si lo dijeran así, nadie estaría de acuerdo. Pero el punto es, la esencia de la persona no está en cómo lo concibieron, sino en quién lo creó, quién lo diseñó antes de la concepción y quién tiene contados todos los días y ha diseñado todos sus días. Y eso me lleva a una segunda pregunta, Basti. ¿Cómo podemos nosotros distinguir entre quienes promueven una agenda abortista o una agenda antivida y quienes han experimentado, por ejemplo, un aborto o que un hijo haya tenido un suicidio, por ejemplo, circunstancias que atentan en contra de esta santidad de la vida? Yo creo que es dejando las noticias a un lado e involucrándose con las personas. Generalmente a las personas cristianas se les ataca de que uno no es sensible o empático con las necesidades de los demás, pero realmente es la iglesia la que está recibiendo las necesidades de los demás, escuchándolos, trabajando con ellos, apoyándolos. Entonces creo que tiene mucho que ver que este lobby abortista es muy mediático, ¿verdad? Es muy mediático y pues a los jóvenes se les dio una causa que ellos creen que es justa, pero realmente es injusta, ¿verdad? Y lo que la iglesia tiene que hacer es darles una nueva causa a los jóvenes y responder sus preguntas, ¿verdad? Y obviamente también creo que como iglesia, como nosotros, no la iglesia como institución, sino nosotros como iglesia, debemos dejar tal vez algunos paradigmas a un lado, ¿verdad? En cuanto, por ejemplo, una mujer soltera que sale embarazada, obviamente eso expone su pecado, ¿verdad? Pero generalmente dice, ¿por qué no hablan con ese fervor sobre la mentira, sobre el engaño, sobre el robo? ¿Verdad? Entonces No, y creo diferenciar que, ajá, digamos, hay pecado, sí, pero el niño no tiene la culpa. no tiene la culpa. Y si tú te arrepentís y confesas tu pecado, al revés, como iglesia deberíamos de tener que hacerles baby showers, ¿verdad? Y apoyar a esas Apoyarlos. mamás solteras, sí, porque no te van a condenar por un acto como no te condena el Señor si ya te arrepentiste, ¿verdad? Así es. Y yo creo que eso está ligado con otra pregunta que queríamos hacer y es,
una vez entonces hacemos esa distinción de que, digamos, nosotros como ADEPRIC, como organización, como Alcemos la Voz, somos frontales en contra de este lobby abortista y somos frontales en esa lucha y en esa pelea en destapar la verdad, por decirlo así. Pero también tenemos que tener, lo leí en un libro, tenemos que tener estar dispuestos a dar nuestra llave de la casa para que una persona así pueda entrar a nuestro hogar y sienta un refugio, una persona que abortó o alguien que tiene atracciones hacia el mismo sexo, no sé. ¿Cómo entonces podemos aplicar el evangelio al ser pro vida? Porque los movimientos pro vida, y yo admiro muchísimo a mucha gente en Latinoamérica que son pro vida y son gente que pues como alzan su voz y dicen cosas y son bien frontales, pero al mismo tiempo son duros con la gente. Y entonces nosotros como cristianos no podemos odiar a un abortista, por ejemplo, o no podemos denigrarlo porque otra vez nuestro principio de imagen de Dios caería, ¿verdad? Entonces sí tenemos que hacer esa distinción y el evangelio al final es eso, es esa buena noticia que si bien estamos en contra de esa agenda, nosotros tenemos que presentar esa esperanza de que todos somos pecadores y que el Señor vino a salvarnos y que todos somos igual de pecadores y necesitados de Él. Y ¿cómo ven esa aplicación de ese bello mensaje esperanzador al ser pro vida? Fíjate que creo que la razón por la que Astrid se resiste a las redes sociales es exactamente por eso, ¿verdad? Porque uno no quiere entrar en conflicto con otras personas, pero uno tiene el poder de crear un conflicto o seguir un conflicto, ¿verdad? Y en las redes sociales es un arma de doble filo, pero es un medio para hablar de esto. Entonces creo que como cristianos evangélicos o cristianos católicos o de todas las denominaciones debemos recordar las palabras de Pablo que dice que sin amor podemos tener la verdad, pero no sirve de nada, ¿verdad? Jesús era así. O sea, Jesús decía la verdad, pero la gente lo quería. O sea, la gente lo buscaba. Obviamente otros lo aborrecían y lo llevaron hasta matarlo. Pero como cristianos debemos entender que, número uno, nuestra lucha no es en contra de las personas, ¿verdad? Como tal, sino ahí hay Pablos, hay potenciales Pablos, ¿verdad? Que se convirtieron de Saulo a Pablo. Entonces, si los vemos con la misma dignidad que vemos a un niño en gestación en el vientre de su madre, entonces vamos a valorar la vida de todos, porque eso es tan importante. Miren, tenés toda la razón, les encanta decir la verdad, pero solo son, y a veces los comentarios de es que ustedes solo son pro vida para que nazcan. Pro parto. Exacto. A mí me duele porque no es cierto, ¿verdad? Pero sí tienen razón que en redes sociales se puede proyectar eso, ¿verdad? Se puede proyectar eso. Entonces, considero que tenemos que ser personas que seamos bastante pacientes y también muy lentos para enojarnos. Saber que hay dolor, o sea, detrás de cada insulto, detrás de cada frase que nos puedan decir, hay dolor, ¿verdad? Porque obviamente hay una mujer que está sufriendo un embarazo no deseado, por ejemplo, ¿verdad? O que tiene un trauma de una violación. Aquí podríamos hablar muchísimo de ese tema porque el aborto no soluciona el trauma de una violación. Al contrario, genera otro y es mucho más difícil que ella pueda salir de su situación y eso la puede llevar a quitarse su propia vida. Entonces, el evangelio es gracia y si nosotros no extendemos esa gracia que se nos extendía a nosotros, ¿verdad? Entonces no vamos a poder ser esa iglesia a la cual la gente dice, ala, ahí aunque yo pequé, voy a encontrar gracia, voy a encontrar misericordia, que fue lo que nosotros encontramos en Jesucristo, pues, ¿verdad? A mí me da mucha risa porque es cierto, o sea, a la gente le encanta decir, no, es que eso es pecado, y es que eso no es de Dios, y que el aborto no es de Dios. Ajá, pero ¿qué estamos haciendo como iglesia? A mí hay mujeres que me han dicho, mira, yo tuve un embarazo no deseado y el último lugar que yo pensé en pedir ayuda fue la iglesia. Sí. Digo, qué difícil. Ese debió haber sido el primer lugar. Y tal vez para un concepto que a mí me costaba mucho es qué estamos hablando nosotros como iglesia.
porque tal vez se puede entender que estamos hablando acerca de la organización que tiene un templo y que tiene un nombre, y en donde yo puedo acudir a algún ministerio, por ejemplo, pero realmente la iglesia no es solo eso. Esa es una manifestación de una iglesia, pero la iglesia somos los individuos también, que estamos representando a Dios mismo. Y creo en este caso, Basti, lo que tú decías también es triste, y aquí vamos a recomendar otro recurso, pero se llama Lágrimas Valientes, de Aisha de López, y ella hablaba acerca de cómo una amiga le decía que no tenía con quién llorar, por ejemplo, o a quién contarle sus problemas, o a quién contarle que eran lo que ella estaba experimentando. Y para eso también está la iglesia, para eso somos el cuerpo de Cristo, para ayudarnos en esos momentos de dificultad, en donde no solo la vida de alguien más puede estar en juego, sino su propia vida, ¿verdad? Y en este caso yo pensaba, ¿qué es lo que tiene que diferenciar a un cristiano que está hablando sobre el aborto y a un ateo, por ejemplo, o a un científico que está basando sus argumentos única y exclusivamente en la ciencia? ¿Qué es lo que diferencia a un cristiano de cualquier otra persona al hablar la vida o sobre la vida? Y les prometo que no van a ser los argumentos, porque todos los argumentos de la razón pueden estar fundamentados en el Creador, porque Él es el Creador y soberano de todo. Sino que lo que nos va a diferenciar es el final del círculo, que al final de cuentas yo no solo quiero que no aborten, que no se suiciden, que no, no sé, que no acudan a la eutanasia para su papá que lo ven enfermo, o para su mamá que lo ven enfermo, para sus hijos que están enfermos, sino que al final de cuentas nosotros como cristianos es que conozcan justamente lo que tú decías, la gracia, la salvación, y que tengan vida eterna. Eso es lo que cierra el círculo, porque una perspectiva cristiana, una perspectiva con los lentes del Evangelio, le va a traer una esperanza al sufrimiento, y a cualquier circunstancia difícil. Dios tiene un propósito para ese dolor, para esa circunstancia, para esa historia, que no necesariamente puede ser la tuya, puede ser la de alguien más. Y eso es lo que le va a traer el círculo de esperanza, me gustaría llamarlo, a nuestros argumentos, Dios y el Evangelio. Y ahí es donde radica todo cimiento de una verdadera causa pro vida. A mí solo me gustaría agregar que el Evangelio no va a negar la realidad de las personas, porque hay personas que no entienden qué es el Evangelio, pero el Evangelio es para esos momentos complicados de la vida en los que no hay esperanza, ¿verdad? Y entender que no es tampoco como una anestesia a nuestros problemas, ¿verdad? La fe no niega la realidad. Y yo creo el pecado trae consecuencias también. Así es. No nos libramos exacto, de eso. Las consecuencias van a estar, ¿verdad? Pero tal vez no caer en ese engaño del enemigo también, de que el Evangelio no ayuda en los momentos difíciles. Al contrario, ha sido la esperanza de la iglesia en la persecución. Ha sido la esperanza de muchas personas en pobreza. Ha sido la esperanza de muchas mujeres en situaciones difíciles. Entonces, porque hay muchos cristianos que me dicen, miren, Basti, pero es que hay que hacer algo más. Es que no alcanza solo orar. Es que no alcanza solo ser cristiano. Y yo les digo, pues definitivamente ni sos cristiano ni estás orando, porque no estás viendo el poder transformador del Evangelio. Igual para el tema de defender la familia. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué estrategia? Y les digo yo, lo único que puede transformar es el Evangelio. Es decirle, mira, perdón, todos somos pecadores, todos necesitamos un Salvador. Jesucristo vino a dar su vida por nosotros. E incluso me encanta porque Tim Keller dice, el Evangelio es para el cristiano y para el no cristiano, ¿verdad? Lo necesitamos todos los días. Todos los días. Entonces, el Evangelio es para todos y para todo tipo de situación. Así es. Y al final, creo, Basti, que nosotros hemos escuchado una frase que para todo hay solución menos para la muerte. No sé si ustedes también. Sí, mi abuelita me lo decía, fíjate. Esa frase, para pero todo no hay es solución cierta. menos para la muerte. Pero, y hace poco yo estaba como meditando en esa frase y decía, sí, si lo vemos desde un punto de vista terrenal o solo a través de la razón humana, sí es cierto. O sea, ¿qué voy a hacer después de la muerte? Pues no sé, ¿verdad? O sea, la razón no me lo dice.
pero si le inyectamos la perspectiva y la verdad del Evangelio, sí hay una solución, Sí ponerle una hay, palabra, sí hay. que es la vida eterna a través de Cristo, ¿verdad? Esa esperanza que nos dan. Entonces, no importa cuáles sean las circunstancias que estemos atravesando actualmente o incluso qué valor le hemos dado en el pasado a la vida, a la nuestra y a la de terceros. Una vez conozcamos nosotros el Evangelio y ese poder de la vida eterna, no nos podemos callar primero y no nos podemos cansar segundo de defender la verdad de la santidad de la vida en todas sus etapas. Y me gustaría hacer una de las últimas preguntas y es, ¿cómo puede la iglesia equipar a los miembros en esta causa pro vida? Porque sí, podemos orar y ese es nuestro refugio número uno, sí, la número oración, uno. ¿verdad? No es el último recurso como Ujú. a veces algunos dicen, es que solo me falta orar. Ajá, Por ahí hubieras ¿cómo así? empezado, ¿verdad? Pero la oración, por supuesto que es un arma y es el arma, digamos, más poderosa que nosotros tenemos porque nos conecta con Dios. Pero ¿qué más podemos brindarle a aquellos que quieren empezar en la causa pro vida? ¿Qué les dirías tú? No vamos a hacer los 5 tips para empezar la causa pro vida, pero ¿qué les dirías tú en tu experiencia, Basti, que necesitan equiparse para alzar la voz? Yo creo que principalmente es formarse en todos los argumentos, científico, biológico, en la medicina también hay muchos argumentos político, legal, sociológico, psicológico, qué pasa en una mujer cuando aborta y cómo eso afecta también al resto de sus hijos, ¿verdad? Y cómo afecta al cuerpo. Es formarnos, es leer, ¿verdad? Es también entender todo lo que hablamos de hoy fue teológico, si lo queremos ver así. Eso es súper importante también, porque aunque no querramos somos seres espirituales, y aunque las personas no lo quieran ser, igual necesitan eso, ¿verdad? En algún momento les va a hacer sentido. Pero debemos formarnos formalmente, o sea, de verdad buscar libros, o sea, buscar bibliografía buena, no tal vez en la cosa por ahí igual nos hemos enfocado mucho en, ay, vamos a compartir mucha información en internet, pero sin embargo hay cosas que no tienen fuente, por ejemplo, y no podemos corroborar que eso sea cierto. Por eso en Alcemos la Voz, de verdad mi objetivo es eso, es formar cristianos, es darles fuentes, darles información que les va a servir, es hablar de los argumentos a favor del aborto y hablar de los argumentos a favor de la vida, porque como cristianos a veces nos tachan de tontos, ¿verdad? Pero realmente Pablo era un erudito en muchísimas cosas y nosotros debemos seguir ese ejemplo. Jesús se dedicó a aprenderse la ley. Justo hace unos días ponía yo en mis redes que si no les gustaba leer Levítico, les cuento que era el libro favorito de Jesús para citar. Entonces, y muchas personas así como, ¡ala! Y yo ni lo termino de leer, apenas empiezo. Entonces, debemos ser personas que buscan estudiar el tema, ¿verdad? Y no solo estudiarlo, sino también aplicarlo, ¿verdad? Yo sueño con que en cada iglesia en este país haya un espacio para recibir a mujeres con embarazos y situación de vulnerabilidad. Y no solo estamos hablando de mujeres solteras, hay muchas mujeres casadas que van por su tercer o cuarto hijo y necesitan ayuda. No pueden pagar un ultrasonido, no pueden pagar la comida. O sea, debemos ser ese brazo y las manos y los pies de Jesús en la tierra. Entonces, formarnos nos va a hacer entender, nos va a dejar, vamos a dejar de tener temor, es sobre este tema, porque es como, ay, es que yo no hablo de esto porque yo no sé nada y yo no puedo juzgar a nadie, ¿verdad? Y es porque no entendés el tema. Si esas son las frases que alguien aquí ha dicho, es porque no entiendes el tema, porque no sabes qué hay detrás. El aborto no es solo una decisión. Así es, sino es un negocio. Es un negocio multimillonario donde utilizan los órganos, utilizan el tejido fetal, la sangre. Si de verdad todos los cristianos supiéramos qué hacen con esos fetos y embriones abortados, de verdad duele el alma, duele el corazón, porque al más vulnerable se le está
dañando su dignidad y no se puede defender. No puede ni siquiera No gritar. tiene voz. No tiene voz, no se escucha. Tal vez no la escuchas y podríamos resumir nosotros todas las causas que atentan en contra de la santidad de la vida con dos propósitos que están escondidos o tal vez no tan aparentes, y uno es el poder y el dinero. Y eso también lo menciona el pastor Moore, y en donde él dice hay dos causas principales, el poder y el dinero. Poder porque yo quiero tener la decisión, yo quiero creer que puedo tener el control sobre todo, y el dinero es las industrias multimillonarias que están atrás de esto, porque una vez más, no es solo atrás del aborto, hay millones que están detrás de la eutanasia, por ejemplo, en ese tratamiento final que le voy a dar al ser humano. En el suicidio asistido también hay mucho dinero detrás de eso. Hay mucho dinero en las farmacéuticas, como tú decías, Basti. Incluso en no aceptar nuestra propia vida, nuestra identidad, como lo hablábamos en los cambios de sexo, por ejemplo, cuando la identidad y la percepción no son compatibles en la mente de la persona. Ahí hay otra industria, los anticonceptivos, que tampoco vamos a entrar a ese tema hoy, pero hay algunos anticonceptivos que sí atentan en contra de la santidad de la vida y que hay una industria detrás de eso que no nos explican. Y por último, a mí me gustaría mencionar que no tenemos que ser expertos en nada o en todo, porque si no, bueno, yo no estaría aquí No detrás hablaríamos de nada. este micrófono, porque no soy experta ni en teología, ni en medicina, ni en ciencia, ni en psicología, ni en nada. Pero sí hay una responsabilidad detrás de todos nosotros de que si hemos conocido la verdad, y la verdad nos está siendo revelada día a día mientras escudriñamos la palabra y mientras oramos, mientras vivimos y experimentamos lo que Dios ha puesto en nuestro día, vamos a aprender y hay lecciones que podemos compartir. Así que creo que todos tenemos el deber de alzar la voz, y no estamos haciendo propaganda, pero sí de verdad, de alzar la voz primero por Cristo, por la verdad, y después va a fluir de forma natural el amor hacia los demás, porque esa es la esencia de Cristo, amor, y no podemos decir que somos cristianos si no tenemos amor y pasión por su creación. Sí, y pues bueno, gracias Basti por estar aquí. Vamos a tenerte en varios episodios porque como saben, pues Basti también es miembro fundador y junto con Sebas, y Basti es miembro de Junta Directiva de PRIC también. Así que en esto estamos juntos, todos nos hemos unido, gente cristianos que amamos al Señor. Alcemos la voz, y también a DEPRIC fueron creados y su propósito fue eso, ser cristianos que aparte de que conozcamos nuestra Biblia, que conozcamos argumentos bíblicos y amemos al Señor realmente con pasión, también podamos tener cada uno en nuestro campo argumentos y podamos enfrentarnos incluso a gente que quizás ustedes, chavos, si nos están escuchando, jóvenes de universidad o de colegio, que nos dicen, no, es que mi profesor que es doctor en historia, yo no sé qué, que a mí me pasó también en la U, te incomoda y hasta te hace, a mí me pasó, pero eso es una historia para otro día, dudar de mi fe, de por qué yo creía en lo que creía y que realmente yo no conocía argumentos ni científicos, ni históricos, arqueológicos, de algo tan sencillo de por qué la Biblia es la palabra de Dios. Y por eso es que creamos a DEPRIC, por eso es que Alcemos la Voz también con Basti, para equipar a la iglesia, a esas personas, a esos jóvenes o mamás o quien sea que nos esté escuchando, para poder defender la vida, la dignidad humana y estos principios que son del corazón del Señor. Y así que gracias, porque de verdad que hablar de esto no es sencillo, y yo admiro un montón a Basti, cómo hablas en tus redes sociales y todo. Y es eso todo un influencer, Basti. Sí, sos de verdad influencer, que si la no la verdad. siguen, síganlo. Porque es la influencer. Ya sos catalogada influencer aunque tú no querrás. Sí. Pero no, gracias por eso, y esperamos les guste este episodio y que lo compartan con la gente que les pueda interesar. Y los dejo con una última cita del
pastor Randy Alcorn, que tiene un libro buenísimo, por cierto, que se llama Pro-Life Answers to Pro-Choice Arguments, si no estoy mal. Está en inglés, pero tiene justo todos los argumentos, uno de esos de los que nos hablabas de violación, y es lindo porque de verdad que no solo son esos argumentos, sino científicos o biológicos, sino de la Biblia. Y dice así: algo que no es humano no se vuelve humano o más humano al envejecer o crecer. Lo que es humano desde el principio o nunca puede ser humano en absoluto. Así que gracias por escucharnos y nos vemos en 15 días, o nos escuchamos, más bien dicho. Te esperamos en el próximo episodio. No olvides suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales como ADEPRIC-GT y para más recursos visita nuestra página adepric.org.